compañero y amigo, al queridísimo Vicente Serrano, quien pues bueno también se ha reído un poco de que el INE determinara quitar eso de narcocandidata del debate, mientras que Vicente están muy enojados los fachos de que no quieren quitar eso de corrupta del debate. Yo creo que no lo quieren quitar porque ahí sí hay indicios y hay forma de comprobar que Xóchitl Gálvez ha caído en irregularidades. Te saludo con mucho gusto y me pongo la gorra como tú. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Te saludo con el mismo gusto y con el agradecimiento de siempre por desde muy temprano estar hablando como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Por eso para nosotros es importante hacer periodismo, Toño. Buscar a los personajes que puedan darnos una opinión que contraste con esto que mueve a Anabel Hernández, con esto que replica sin conocimiento, queda evidenciada como lo que ustedes quieran, Xóchitl Gálvez ayer en Televisa, y buscamos a Mike Vigil, que fue el jefe de operaciones internacionales de la DEA por algunos años, conocedor del tema México, del narcotráfico, estuvo en los intestinos de la DEA por más de 30 años, muchos de esos en terrenos del cártel de Sinaloa. Y mi querido Toño, creo que lo que nos dice ayer en una entrevista que logra la querida Ceci Vega, este contacto con Mike Vigil, quien se encontraba en recorrido por Europa, es revelador. El presidente mismo ha retomado los dichos de Mike Vigil, porque si hay un personaje que ha sido, por decirlo de alguna manera, vocero o portavoz de los deseos de la DEA, es Mike Vigil. Y en su generosidad, Mike Vigil, a quien conozco desde hace muchos años, nos habla de todo y de todos. Creo que son declaraciones que no van a caer muy bien a Ciro Gómez Leiva, a Anabel Hernández, a Raimundo Rivapayazo, Toño, pero que son declaraciones sin censura. Le preguntamos de todo un poco, de las acusaciones, señalamientos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el caso de Genaro García Luna y de estos grandes periodistas de México que están quedando exhibidos solitos se están exhibiendo, Toño. Así es, Vicente, es más que claro y evidente que la razón, la verdad queda al descubierto. Intentan contactar a Mike Vigil para que de alguna otra forma pueda enterrar al presidente López Obrador con sus declaraciones, y la respuesta precisamente ahí en la Cueva de los Malandros con Juan Pablo López, si no me equivoco, pues fue: oiga, mire, yo he sido muy crítico de López Obrador, pero aquí tengo que decir que esa supuesta investigación de Anabel Hernández, de ProPublica, de Tim, ¿cómo se llama este cuate? Tim Fulanito. Golden. El Tim Fulanito Golden carece de rigor periodístico y de pruebas. Y lo bueno es que un medio como Sin Censura, que sí es imparcial, que sí es de periodismo libre e independiente, y con el que ya había platicado muchas veces antes Mike Vigil, pues puede contactarlo para que te dé estas declaraciones que, como bien dices, pues les va a causar un dolor muy intenso, un escozor muy intenso a los pseudo periodistas que pues están como cabezas parlantes en los medios de comunicación corporativos. Logra Ceci este diálogo durante la tarde de ayer, su servidor en la Ciudad de México, Mike Vigil en alguna parte del mundo, y esto fue lo que nos dijo. Ha sido un verdadero show lograr comunicarnos, pero le agradezco mucho por la confianza al exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, Mike Vigil, para que hable con nosotros sin censura. Él en Europa, nosotros en la capital mexicana. Mike, muchas gracias. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Vicente. Siempre es un placer estar en su programa. Hace muchos años que no platicábamos, Mike, y han ocurrido muchas cosas. Se han dicho muchas cosas en torno a la DEA, al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador,
y siempre es importante hablar con los que saben, y tú sabes mucho, Mike. Déjame iniciar preguntándote, ¿qué dices de lo que exponen periodistas de que Andrés Manuel López Obrador tiene vínculos con el crimen organizado, que tiene vínculos con el cártel de Sinaloa, Mike? Mira, es que publicaron artículos en Deutsche Welle y luego también en ProPublica acusando a López Obrador que había recibido para dinero caliente del cartel de Sinaloa para su campaña presidencial, pero no hay ninguna evidencia. Todo está basado en rumores. Yo leí los artículos, no hay nada. Y yo, como un ex investigador, yo trato con evidencia, Vicente, y no con rumores. Entonces, no hay nada ahí para conectar al presidente López Obrador con dineros calientes. Y yo he sido crítico muchas veces de López Obrador, de su política de abrazos y no balazos, pero no hay absolutamente nada para vincularlo con dineros calientes. Mike, dice Anabel Hernández en su más reciente libro, La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa, que ella, si me permiten la expresión, tiene otros datos. Y en este libro habla de los testimonios de personajes del cártel. Uno de ellos grande. Yo he cuestionado este testimonio al que hace referencia Anabel, porque uno que cubrió el juicio contra Genaro García Luna, si hubieran tenido las autoridades algo así de explosivo, estoy casi seguro que lo hubieran sacado. ¿Qué piensas de lo que publica Anabel Hernández en su libro? Dice ella que el grande ha declarado haberle dado dinero directamente a Andrés Manuel López Obrador, y en eso se la ha llevado en los últimos meses, en los últimos años, a Anabel Hernández. ¿Qué piensas de lo que dice en su libro, su más reciente libro? Bueno, no hay ninguna evidencia. Si tuviera evidencia, obviamente fuera necesario que lo pasara a un fiscal federal para que pudiera hacer una acusación formal. Aparte de eso, el gobierno de los Estados Unidos no nomás va a tomar la palabra de un solo narcotraficante, el grande, solo que sigo con la misma opinión. No hay evidencia y no van a hacer acusación formal los fiscales federales sobre de un solo narcotraficante, solo que no existe la evidencia. Yo fuera el primero que te dijera que sí tiene vínculos, tienen mucha evidencia, tienen videos, tienen, por ejemplo, llamadas interceptadas, pero no hay nada, absolutamente nada. Mike, ¿cuántos años fuiste, Mike Diggio, director de operaciones internacionales de la DEA? Yo estuve en ese puesto, yo creo que más de 2 años, pero yo estuve trabajando adentro de la DEA por 31 años. Yo creo que yo soy el agente de los Estados Unidos que más ha trabajado en México. Trabajé 6 años y medio en Hermosillo, Sonora, 6 años y medio en el DF y luego en la frontera 4 años. Te lo pregunto, Mike, porque periodistas como Anabel Hernández o como Raimundo Rivapalacio o como todos estos personajes que en México hacen una defensa incluso de Genaro García Luna, señalan básicamente así muy, a mí me parece groseramente, que el dinero del narco llegó a las campañas del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2006, en el 2012 y en el 2018. Si tú estuviste en todos estos lugares por todos estos años en la DEA,
para la audiencia, es precisamente que lo estoy señalando, pues tiene peso lo que tú estás diciendo, que nunca has visto o has escuchado evidencia contra el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, en realidad no ha visto. Como te digo, Vicente, yo no estoy de acuerdo con la política de abrazos y no balazos. Yo lo he criticado mucho, pero hay muchos periodistas, Vicente, que dicen cosas y hacen acusaciones sin ninguna prueba. Yo no soy una persona que hace eso. Como te digo, yo siempre he basado mis investigaciones, las acusaciones basadas en evidencia, no rumor. En México, yo siempre he dicho que es una tierra de conspiración. Si mañana viene Jesús Cristo y lo ponen encargado de algo, un oficial en México, en 2 semanas lo van a estar vinculando con todos los carteles. Entonces hay que preguntar qué evidencias tienes, qué evidencias son evidencias donde algún fiscal va a hacer una acusación formal. No lo creo. Mike, hay también una intención, creo yo, de comparar o de meter en el mismo saco a Andrés Manuel López Obrador con personajes como Genaro García Luna, quien espera sentencia. Él sí ha sido declarado culpable de esta serie de cargos en Nueva York. ¿Qué piensas del caso García Luna en comparación a estos señalamientos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué piensas de estos esfuerzos de comparar peras con manzanas, si me permites esta expresión, Mike? Sí, mira, no pueden comparar lo que ha sucedido con Genaro García Luna a López Obrador. No hay ninguna evidencia. A López Obrador nunca le han hecho una acusación formal, lo que nosotros llamamos indictment en los Estados Unidos. Entonces, como te digo, si alguna persona hace una acusación, hay que presentar esas pruebas a un fiscal federal para que vayan averiguando si hay suficientes pruebas para juzgarlo. Muchos periodistas, para vender libros, para venderse ellos mismos, que tienen esta información, pues que la presenten, porque si no tienen las pruebas, es muy fácil para acusar a cualquier persona, pero no se trata de eso, se trata de evidencias contundentes. Fíjate lo que te voy a preguntar, Mike, porque siempre has sido muy generoso desde hace tantos años que te conozco, que te he entrevistado y nunca te has callado algo. ¿Cuál es tu opinión? ¿En qué concepto tienes Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué piensas del presidente de México? Bueno, yo creo que el presidente trató de mermar, por ejemplo, los homicidios, la violencia en México, en no enfrentar a los carteles. Pero el problema es que cuando no enfrentas a los carteles, entonces ellos van a comenzar a trabajar con más impunidad. Como te digo, yo no estoy de acuerdo en muchas ocasiones con la política del señor presidente, pero eso no quiere decir que está tomando dinero caliente. En otras palabras, te lo voy a preguntar más claro. ¿Tú crees que sea o que es un hombre honesto? Bueno, yo no he visto nada indicando que no es honesto. La única cosa, como te digo, yo no estoy de acuerdo con la política, pero yo no he visto nada que ha tomado dinero, que está vinculado con personas. Y la cosa que lo que vi en ProPublica, en Deutsche Welle,
no era nada, absolutamente nada. Y luego uno de los periodistas dijo, pues no hay evidencia, pero yo lo puse en un artículo para que tuvieran una opinión el público de México. ¿Qué opinión? No hay evidencia. ¿Qué opinión van a tener? Pero me decías, no hay evidencia que te lleve a pensar que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, no es una persona honesta. Sí, yo no he visto absolutamente nada indicando que ha tomado dinero, que está vinculado, pero como te digo, hay muchas personas que tratan de solamente rumores, nada más. Y como te digo, yo no he visto ninguna evidencia que ha tomado dinero. No existe la evidencia para probar eso. Déjame entonces preguntarte, Mike, ¿esto es una venganza desde las entrañas de la DEA? Este informe que se revive para lo que se publica en ProPublica, en la Deutsche Welle, en Inside Crime, que retoma incluso el New York Times. ¿Qué es? El presidente dice que es una venganza de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y de quienes, pues obviamente, no lo quieren, que lo odian. ¿Tú lo ves así, Mike? Bueno, Vicente, en realidad no sé de dónde consiguió esa información Deutsche Welle o ProPublica. Yo no creo que venga así oficialmente de la DEA. Si vino de algunos elementos de la DEA, entonces ellos no estaban autorizados para dar esa información porque no existe pruebas. Yo sé que las relaciones entre el López Obrador y la DEA no es muy buena, especialmente después de que fue detenido el ex secretario de la Defensa de México bajo la administración de Peña Nieto, Salvador Cienfuegos. Entonces, restringieron mucho las actividades, no nomás de la DEA, pero el FBI, alcohol, tabaco y armas de fuego. Solo que no sé si vino de la DEA o vino de otra agencia, pero esto nada más dañan las relaciones y si nosotros no trabajamos así en una manera cercana con el gobierno mexicano, los únicos que van a ganar son los narcotraficantes. ¿Estás de acuerdo con las quejas de la directora de la DEA por el retraso, dice, de las visas? El presidente ha llamado esto una exageración en este reporte presentado en el Congreso. Bueno, yo creo que posiblemente sí están parando las visas de los agentes, pero también la DEA acaba de publicar un informe diciendo que los carteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa están operando en los 50 estados de los Estados Unidos. Y ese informe acaba de salir, pero esto ha sucedido más de 5 o 8 años, posiblemente 10 años, porque usted se acuerda que en 2006 o de 10,000, bueno, 2016 o 2017, fue extraditado a Chapo Guzmán, pero ya había sucedido eso, ya estaban trabajando por todos los Estados Unidos. Además, el cartel de Sinaloa hace años pasado que ha estado operando en 6 de los 7 continentes. No han trabajado en Antártica simplemente porque los pingüinos no tienen dinero para comprar droga. Vaya declaración, Mike Vigio, vaya declaración. Déjame preguntarte, Mike, porque
eres experto en esta relación con México desde las entrañas de la DEA por tantos años. El caso de Genaro García Luna, el superpolicía, el secretario poderoso, todopoderoso de Felipe Calderón cuando fue presidente de México, ha llevado al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador a preguntar, y yo suscribo la pregunta, ¿qué sabía o qué no sabía Felipe Calderón? Hay algunos que decimos que va a ser más factible que en algún momento se investigue a fondo y se siente en el banquillo de los acusados a Felipe Calderón, que esta bola de señalamientos que, como tú dices, no tienen sustento, no tienen pruebas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú crees que el caso Genaro García Luna nos va a dar para ir más arriba con personajes de más alto nivel? ¿Qué piensas de este caso que sigue esperando sentencia, no? Sí, no sé si está colaborando a García Luna, pero se me hace raro que si iba a colaborar, lo fuera hecho antes de que fuera condenado, por ejemplo, en una corte en los Estados Unidos. Pero a Felipe Calderón también lo han acusado de muchas cosas. Por ejemplo, esto de Rápido y Furioso. Y lo acusan que él estaba involucrado en eso, pero en realidad no estaba porque la oficina de ATF, Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego en Phoenix comenzó ese operativo, pero nunca le informaron al agregado de ellos en México, en que estaba trabajando en la embajada. Solo que si el agregado de la ATF no sabía, la embajada no sabía y tampoco Felipe Calderón. Pero como te digo, en México todo el mundo está haciendo acusaciones así para, yo creo que ganarse la fama o no sé qué, pero el problema es que presenten esas evidencias, que no nomás digan, pues fulano de tal dijo que era culpable. Pues presenten las evidencias, por favor. Yo he sido de los que señala que todo nos tendría que llevar a Felipe Calderón en el caso de Genaro García Luna, porque estarás de acuerdo que no es lo mismo que tu secretario de Seguridad Pública esté ya declarado culpable en Estados Unidos, digo, para poder hacer una evaluación entre personajes. ¿Tú crees que un presidente no está enterado si el capo más importante lo tenía ahí junto a él en Los Pinos? Bueno, no siempre es posible que una persona, por ejemplo, que trabaja para una persona, por ejemplo, de una corporación o, por ejemplo, algún elemento de los Estados Unidos que es corrupto, que va a saber el jefe o la jefa de esa organización. Entonces, sí es posible de operar sin que se enteren que están tomando dinero o algo así, pero otra vez te digo, Vicente, que hasta el momento no ha habido evidencias contra de Felipe Calderón, y a mí no me gusta decir, yo pienso que es corrupto, que tomó dinero, porque yo siempre me he enfocado en evidencia, porque eso es lo que hice por 31 años. Claro. Mike, ¿ustedes sabían que Genaro García Luna era corrupto? ¿Que estaba metido hasta la cocina con el narco? Te pregunto, Mike, porque se equivocó Estados Unidos en condecorar a Genaro García Luna. ¿Se sabía de su red de corrupción? Bueno, yo no estaba en México en ese entonces, pero yo nunca vi, yo había salido de México, pero yo personalmente no vi nada de eso, pero yo no estaba en México. Entonces, muchas veces
van condecorando, por ejemplo, Manuel Noriega, muchas personas, pero eso no quiere decir que no se van a juzgar si tienen suficiente evidencia para comprobar que están tomando dinero, que están vinculados con el narcotráfico, así como Juan Orlando Hernández de Honduras. Claro. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una relación ríspida, lo hemos platicado, con la DEA. La DEA que por tantos años tuvo puertas abiertas en nuestro país y el presidente dice, vamos a cambiar las cosas. ¿Qué piensas de este pedir que se respete la soberanía de México cuando ha habido casos también de corrupción dentro de la DEA, incluso de directores regionales de la DEA, como el caso de Palmieri, Mike Vigil? ¿Crees que el presidente Andrés Manuel López Obrador está, por lo menos en tus críticas, en eso, en lo correcto? Bueno, tiene toda la razón de criticar si hay algunos elementos que se han metido a la corrupción, pero nosotros, cuando yo estaba en la DEA, siempre se investigaban en una manera muy eficaz. Si encontraban suficientes pruebas, entonces lo van buscando. ¿A poco no extrañas, Mike, estar en terreno? Muchos te seguimos buscando porque sigues siendo una fuente respetada de información, porque me imagino que tus contactos siguen vigentes en las corporaciones. ¿Cómo ves hacia dónde vamos? Estamos en México a solo unos días de las elecciones. ¿Qué ves para México hacia adelante, Mike Vigil? Pues bueno, lo que yo espero y quisiera ver es una relación más cercana, porque ahora las relaciones están muy dañadas, totalmente dañadas, y por ejemplo la DEA tira cañonazos, el señor presidente hace una respuesta de lo mismo, y como te digo, si no trabajamos en una manera eficaz, así trabajando así cercanamente, entonces los únicos que ganan son los carteles, y eso se va a traducir a más droga entrando a los Estados Unidos y más violencia en México. Para ir cerrando, Mike, agradecerte todo este tiempo, tú en Europa, tu servidor acá en las calles de la Ciudad de México, Ceci Vega, haciendo posible este enlace desde Chicago, Illinois. Mike, hay cierta hipocresía o mucha hipocresía en esta lucha contra las drogas que encabeza la DEA en equipo con las autoridades de diferentes países. Y te lo pregunto porque esto nunca te lo había puesto sobre la mesa y en las muchas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de conversar. ¿Por qué siempre los capos tienen que ser los del sur? ¿Que no hay capos en Estados Unidos? ¿Que no hay capos, perdóname por la expresión, gringos? Cuando los cárteles mexicanos están, como lo admite la propia DEA, funcionando en los 50 estados de la Unión Americana. Eso siempre me lo he preguntado. ¿Y cómo reflexionarías? ¿Qué dirías ante esto que te estoy diciendo, Mike? Porque pareciera que siempre las miradas son hacia el sur, cuando en Chicago la cosa está candente, cuando en Los Ángeles la situación está horrible, cuando en Texas tienes mucho narcotráfico y siguen siendo Guzmán Loera, Zambada, y no te encuentras a los Smith, a los Walter. No sé si voy bien, Mike, pero te lo quería plantear. ¿Por qué? ¿Hay hipocresía o qué caramba se está pasando? ¿Que no hay capos en Estados Unidos? No, esa pregunta, Vicente, me lo han hecho como mil veces. Te lo digo en esta forma.
que sí hay gente grande, por ejemplo, que está involucrada en el narcotráfico aquí en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo tenemos agencias federales, estatales, locales, municipales, que están trabajando contra de esas organizaciones. En los Estados Unidos, como tú tienes conocimiento, hay más gente encarcelada por narcotráfico que en cualquier otro país. Pero también quiero aclarar que no existen carteles como en México, donde andan por las calles en carros blindados, en camionetas con ametralladoras montadas, que andan así con AK-47, con granadas, con cohetes, así en una... Pero así funcionan las pandillas en Chicago o en Los Ángeles, Mike. Digo, los drive-by shootings son generados por el narcotráfico también. Sí funciona, pero lo que te digo, que sí se investigan, pero muchas veces se necesita tiempo o años para conseguir las pruebas, pero como tú sabes que le cortas la cabeza a una organización y muchas veces dos toman su lugar, pero de que están investigados, pero no existen como los carteles en México que andan como ejército, vestidos en uniformes, con cascos, con vehículos que parecen tanques de guerra. En los Estados Unidos, Vicente, eso no sucede. Bueno, tendremos siempre la oportunidad de contrastar ideas y opiniones, Mike, y sobre todo en este espacio que se llama Sin Censura, y solo por no dejar, ¿cuál es el cártel más poderoso desde tu perspectiva y quién es el capo de capos en estos momentos, Mike Vigil? Nada más para cerrar. Sí, en mi opinión, Vicente, el cartel de Sinaloa, porque como ha comentado, están operando en 6 de los 7 continentes. Y el capo más poderoso que existe en México ahora es Ismael Mayo Zambada, y luego sigue Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho del cartel de Jalisco Nueva Generación. Pero esos son los carteles más poderosos, en mi opinión, que existen en el mundo. Mike Vigil, te agradezco mucho tu generosidad. Siempre es importante escucharte. Dice, por un lado, no tengo información que hable de una deshonestidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. No estoy de acuerdo con sus políticas. Y esto es lo importante al escuchar a alguien con tantos años de experiencia en la DEA, quien llegó a ser director de operaciones internacionales y a quien agradezco a la distancia y espero que no tardemos tantos años en volvernos a encontrar por aquí, Mike. Exacto, pues ya tú sabes que eres amigo, Vicente, y siempre a la orden. Te agradezco mucho, estamos al pendiente. Un abrazo, Mike Vigil. Ok, muchas gracias. Que pasen buenas noches. Y le agradezco también al querido Jaime Hernández, al maestro Jaime Hernández, gran amigo, parte fundamental, pieza fundamental de este espacio libre como el viento sin censura, que nos haya podido ayudar para conseguir cristalizar este diálogo entre Mike Vigil y este servidor. Gracias, Ceci, gracias, Jaime. Y mi querido Toño, creo que hay muchas declaraciones. Durísimo Mike Vigil contra ProPublica, contra la Deutsche Welle, contra Anabel Hernández, contra las calumnias que le señalaba de Riva Palacio. Y bueno, en momentos en que quieren la oposición revivir esto de narcopresidente, nuevas declaraciones de Mike Vigil que van en sentido a lo que el presidente ha estado rescatando en la mañanera.
Y querido Vicente, querido público consentidor, permítame apelar a la imparcialidad absoluta de Sin Censura en esta entrevista que le hace mi compañero Vicente Serrano al exagente y director de operaciones de la DEA, Mike Vigil, porque Vicente, público consentidor, no solamente asegura que no hay pruebas en estos momentos de ninguna forma en contra del presidente López Obrador, sino que a la pregunta expresa que le hace mi compañero Vicente Serrano, Mike Vigil, sobre si pudo haber sabido o no Calderón de las andanzas en cuanto al narcotráfico de Genaro García Luna, comenta que no lo sabe, que no hay indicios, que no hay pruebas al respecto, y hasta juega con la idea de que puede haber gobernantes que no se pueden enterar de lo que hacían sus funcionarios. Claro, también ahí creo que se peca un poco en cuanto a la neurosis de no ver lo que es obvio. Sin embargo, ahí está la imparcialidad de la que le hablamos, ahí está un Mike Vigil dando a conocer que hasta el momento no hay indicios, no hay pruebas todavía en contra de Felipe Calderón, a pregunta expresa de Vicente Serrano sobre si sería más bien él al que podrían sentar en el banquillo de los acusados, lo que es más devastador para estos chayoteros, estos pseudoperiodistas y estas personalidades que desde la arrogancia, desde la prepotencia, desde el egocentrismo, pues sacan libelos como el de Anabel Hernández. Es que este señor que estuvo 31 años en la agencia antidrogas, que conoce todo lo que ha ocurrido, que conoce el caso, que fue parte de este caso en sus investigaciones, nos da a conocer que no hay una sola prueba que pueda vincular al presidente López Obrador con el crimen organizado, a pesar de que se difundió en este pseudo reportaje de ProPublica, en este reportaje de Deutsche Welle, y tampoco también en el librejo de Anabel Hernández. Yo insisto, y lo vengo preguntando desde ayer aquí, Vicente, ¿qué responde Anabel Hernández a las declaraciones de Mike Vigil? Porque dice que la están censurando, que se enfrenta a serias problemáticas, etcétera. Y yo la veo, pero mira, la verdad, con el micrófono abierto en todos los medios de comunicación corporativos, específicamente en los espacios de Carmen Aristegui. Yo no veo que le estén censurando, sino todo lo contrario. No sé qué opines tú, Vicente. Pues es que ese se ha convertido en el recurso más barato, ¿no? Gritar censura. En fin, ese es mi editorial, mi querido Toño. Oye,